Amén. Muy bien, buenos días a todos. Estamos en el capítulo 4 de Corintios y estábamos observando la semana pasada que Pablo de alguna manera defiende su ministerio o habla respecto a sus motivaciones, qué es lo que le motiva a hacer lo que está haciendo, ¿verdad? A ir en sus viajes, predicar el evangelio, pero luego no solo dejarlos abandonados a los creyentes que nacieron de nuevo, sino dispuesto a quedarse el mayor tiempo que les sea posible. No sé. Y exhortarlos, enseñarles y amonestarlos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le motiva a Pablo? Entendemos que no es nada personal, no es una meta personal, esa misma pasión o celo que él tenía estando en el judaísmo, ¿verdad? Pero justamente con un entendimiento limitado o mal entendimiento respecto a dónde aplicar su esfuerzo, su pasión, ¿verdad? Pero él defendía el judaísmo y era celoso para hacer lo que estaba haciendo y perseguir a los cristianos, pero una vez que encuentra a Jesucristo, un encuentro personal y su vida es transformada y cree en Jesucristo como el Mesías. La historia del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, y entonces él se da cuenta de que ha sido elegido desde el nacimiento, como vemos en Romanos que él mismo expone, que ha sido apartado para el evangelio, ¿verdad? Entonces completamente sus motivaciones son impulsadas, o su esfuerzo y su pasión por predicar y luego enseñar o ayudar a los creyentes a crecer, o su deseo de que los creyentes crezcan en fe, están motivadas por su servicio a Cristo, ¿verdad? Dice, véanos los hombres como servidores de Dios, esclavos de Cristo. Pero luego también dice en el versículo 6, 4, 6, que lo que han hecho, lo que hacen es por amor de vosotros, o amor de vosotros. Y más adelante en el 6:14 también lo menciona. Si quieren, vamos ahí al 6:14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, ¿verdad? Entonces, esa es la pasión de Pablo, es por servir a Cristo, pero también por amor a los individuos, a las personas, por nombre y rostro y situación de cada uno, pues, ¿verdad? En el contexto de cada uno. No es por molestar o por meterse en la vida de las personas y tener cierta dominio, ¿verdad? Sobre las personas, sino para que nazcan de nuevo y para que crezcan. Entonces, también dice Pablo que él se ve a sí mismo y que también los hombres los vean como administradores de los misterios de Dios, ¿verdad? Esto lo vimos la semana pasada. Entonces, en esa administración o en ese ministerio, pues, de cuidar y de compartir lo que le ha sido revelado. Esa es otra de las motivaciones de Pablo, que lo que se le ha encargado, que explique, que enseñe, que revele a los creyentes, él lo tiene que hacer fielmente. Bueno, entonces de ahí pasamos y también vimos el tema de la buena conciencia. Habíamos visto 2 versículos de Timoteo, yo creo que podemos volver a verlos. Él dice, Pablo, que él sirve con
no con mala conciencia, en el versículo 4, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El Señor es el que me juzga. Habíamos comentado que es muy importante que cada creyente tengamos una conciencia limpia delante de Dios. Y decíamos que en la Biblia se mencionan dos adjetivos respecto a la conciencia. Bueno, se mencionan otros, pero quiero decir de manera positiva, y es conciencia limpia y conciencia buena. Conciencia limpia y conciencia buena. Libre de culpa, ¿verdad? Eso significa que es libre de culpa. Y comentábamos también que si alguien les pregunta o tú quieres saber cuál es la definición de la conciencia, de acuerdo a Romanos 2, dice el texto que es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. ¿Sí? La ley de Dios escrita en nuestros corazones. Eso es Romanos 2. Y mencionábamos que Pablo lo está explicando en el contexto de los judíos que tienen ley, y la ley les dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero los gentiles no tienen ley, ¿verdad? La ley de Dios o los 10 mandamientos fue dado a través de Moisés a su pueblo Israel, pero los gentiles no tienen ese tipo de ley. Y entonces dice, son ley para sí mismos porque Dios ha puesto la ley de Dios escrita en sus corazones. Y la ley escrita en nuestros corazones nos acusa o nos defiende, ¿verdad? Y comentábamos que tristemente el día de hoy mayormente tenemos una conciencia mala, o una conciencia también le puedo llamar como distorsionada o fuera de calibre, descalibrada, ¿verdad? También la Biblia nos enseña que hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Esa es una conciencia fuera de foco, descalibrada, distorsionada, ¿verdad? Entonces, Pablo menciona que lo que él hace es con una buena conciencia, y esa conciencia le impulsa a hacer lo correcto. Entonces, todo esto que está haciendo Pablo de exhortar a los creyentes, de revelar o desplegar los problemas que están teniendo de falta de unidad, Pablo no se va a quedar callado y lo va a decir. Y ese tipo de creyentes también son necesarios y Dios los usa en medio de las iglesias, ¿no? Las personas que hablan la verdad en amor, con una motivación correcta, indicada, siendo administradores de la verdad de Dios, por amor a los creyentes y con una limpia conciencia. Decíamos también que el término de conciencia tranquila es lo que regularmente escuchamos el día de hoy como el adjetivo para darle a la conciencia, y decimos, pues yo tengo la conciencia tranquila, ¿no? A pesar de que a lo mejor hayamos hecho algo equivocado, pero la conciencia tranquila no significa que sea una conciencia limpia o libre de culpa. Puede ser una conciencia que sabe que hizo mal o nos indica que hicimos mal, y nos sentimos culpables, pero luego tratamos de compensarla haciendo algo bueno o algo, ¿cómo se dice? Contrastante, pues algo tratando de equilibrar, pues, pero el tema es de que la culpa no se va y solamente tratamos de agregar algo bueno, favorable, para tratar de compensar. Pero eso no es la conciencia limpia de la que habla
Timoteo, sino la conciencia limpia, alguien lo expresó de esta manera. Dice, imagina que en un terreno, ¿verdad? De X dimensión, en el patio de tu casa, en un terreno, en un pedazo de tierra, tú estás en un extremo y digamos que hay otra persona en el otro extremo, tu esposa, tus hijos, etcétera. Cuando hay una limpia conciencia, podemos transitar libremente a través del terreno para tener comunicación, diálogo, ¿verdad? Hablamos de todo, no hay enojos, sino hay un intercambio y una comunicación o comunión, ¿verdad? Pero en el momento que empieza a haber alguna ofensa, es como poner en el terreno alguna roca, ¿verdad? Si yo ofendo a esa persona, es como poner una roca. Y si no la arreglo, si no confieso y arreglamos el problema, esa roca va a permanecer ahí. Y con el paso de los años, digamos, en un matrimonio, el paso de los años es una prueba importante para saber qué tantas rocas hay en el camino, ¿verdad? Porque vamos acumulando rocas en los años de relación, pero no las hemos quitado, no lo hemos solucionado. Entonces, de pronto, a los 30 años de casados o 35 años de casados o lo que sea, ya no podemos transitar libremente. Sí, ya no hay comunicación porque si hablamos de un asunto, ya terminamos enojados. Si hablamos de otro asunto, recordamos el tema de la ofensa y está el territorio, el terreno lleno de rocas y la conciencia está mala, hay una mala conciencia, pues, ¿verdad? Ya no hay libertad para hablar y para tener diálogo y comunión. Entonces, dice Timoteo que es importante la limpia conciencia porque los que desechan la limpia conciencia naufragan en cuanto a la fe, ¿verdad? La fe puede naufragar o puede verse impedida a confiar en Dios y en la obra de Dios por causa de una mala conciencia. Entonces es importante que si tenemos ese tipo de relación con alguien y lleno el territorio o el terreno de rocas, ¿verdad? Es importante que empecemos a revisar qué es lo que pasó, qué es lo que dijimos, qué es lo que ofendimos y a restituir, pedir perdón, restituir, y entonces esas rocas se van eliminando y podemos eventualmente volver a tener comunión y comunicación con limpia conciencia, libre de culpa. Nada oculto, nada que me acuse, con limpias intenciones. Bueno, de ahí pasamos a un tema interesante que es en el capítulo 4, versículo 9. ¿Alguien quiere leer Primera de Corintios 4, del 9 al 13? Yo lo leo, Rafa. Gracias, Lupita. Primera de Corintios 4, del 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
Eso es interesante porque Pablo no está tratando como, ¿no? Como a minimizarse o para que tengan compasión de él, del lugar. Realmente esto, su ministerio como apóstol, como enviado, ¿verdad? Como fiel administrador y servidor de Jesucristo. Entonces, lo interesante aquí es que si pudiéramos, como en lo que Pablo menciona respecto al perfil de él como apóstol, y no, cuando habla de los apóstoles, ¿verdad? A los ¿verdad? Pablo Rafa, se está cortando mucho. se está cortando mucho. Déjame de... Digo, no sé si nada más o se me está cortando a mí. No, sí se escucha cortado. También se escucha cortado, sí. Ah, ok, gracias. ¿Escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? Sí, ahorita sí, creo que mejor. Bueno, gracias, Juanjo. Me cambié de conexión. Entonces, estoy mencionando que es interesante que Pablo enlista las características o el perfil de los apóstoles y él habla en plural, dice nosotros los apóstoles y aunque él fue el primero en salir, digamos, en viaje misionero fuera de Jerusalén, pero también Pedro había salido a algunos lugares como a Cesarea, saliendo ahí de Jerusalén, Samaria, y Pablo fue el que eventualmente abrió también la puerta para salir más lejos, pero parece que está incluyendo a los 11, ¿verdad? Con la misma actitud o con la misma misión, ¿sí? De ser servidores de Cristo, ser administradores de lo que se les dio a predicar. Los apóstoles iniciales predicando el evangelio hasta donde sabían, ellos dieron su vida por eso, ya lo vimos en el libro de Hechos, y Pablo con la revelación que se le dio respecto a la identificación con Cristo, muertos juntamente con Cristo, la parte de ya no yo, sino Cristo en mí, y lo que somos en Cristo, etcétera, salió a evangelizar a los gentiles. Pero Pablo está incluyendo esta lista a los otros apóstoles. Entonces, sí, si podemos enlistar, es algo que no es deseable, es decir, ¿cómo puedo decirlo? Es como, eso es un llamado a sufrir, o es un llamado que el valor de la predicación del evangelio les hace sufrir todas estas cosas, ¿no? Aquí, si pudiéramos editar de alguna manera o enlistar la parte que habla acerca de los apóstoles, dice, por ejemplo, sentenciados a muerte, espectáculo al mundo, insensatos, débiles, despreciados, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, nos maldicen, padecemos persecución, nos difaman, la escoria del mundo, el desecho de todos. Y esto es algo real que él y los apóstoles predicando el evangelio sufrieron. Y por un momento podemos pensar, el día de hoy está plagado de auto llamados apóstoles, ¿verdad? Ya lo hemos platicado también o comentado. No sé por qué esta búsqueda de tener un título o ser llamado apóstoles, tantas personas en medio de las iglesias
cristianas que desean un escalón más arriba, ¿no? No solo como ancianos o participantes de liderazgo en alguna iglesia, sino buscando escalones más arriba. El hombre se envanece y se pone como el pastor, el ungido, ¿verdad? Único líder o cabeza de la iglesia. Pero aún así, el orgullo o el envanecimiento de muchas personas buscan un escalón más arriba, y ahora no solamente se conforman con ser pastores ungidos, sino ahora son apóstoles, ¿verdad? Y ahora es el apóstol, y ahora es como un título más arriba, más exclusivo, ¿verdad? Y realmente esto es muy triste, porque yo quisiera ver que estos autollamados apóstoles pasaran por este filtro o esta lista de características o de perfil que Pablo está mencionando, como los apóstoles, los 11 más 1, luego Pablo, apóstoles que sufrieron por la predicación del evangelio, ¿verdad? Y algo de eso justamente es lo que Pablo está resaltando más adelante. Yo creo que los actuales llamados apóstoles son pseudo apóstoles que en ningún momento pasarían el filtro de cualquiera de estas cosas. ¿Cuáles de ellos pasan hambre, por ejemplo? ¿Cuántos de ellos trabajan con sus manos fatigados? ¿Cuántos de ellos están desnudos? ¿Son abofeteados? ¿No tienen morada fija? ¿Verdad? Tristemente, la iglesia o muchos creyentes no se dan cuenta de esto, y algunos o muchos de estos llamados apóstoles para nada son representación de la humildad o la sencillez ni de Jesucristo, ni de Pablo, ni de Pedro, ¿verdad? De los apóstoles, la sencillez, humildad, sino buscan vestidos sobresalientes o vestimentas caras de marca, viajan en aviones privados, tienen casonas impresionantes, y los creyentes no se dan cuenta, muchos no se dan cuenta de que ellos no son apóstoles, son personas envanecidas, infladas, y justamente de eso Pablo va a hablar. Hasta aquí podemos hacer una pausa. Si tienen alguna pregunta, comentarios, algo que quieran mencionar, alguna observación. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien quiera participar preguntando, comentando? Bueno, entonces Oye, Rafa, continuamos. Sí, adelante, Juanjo. gracias. Nada más una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que en la actualidad no hay una figura como tal, como apóstol? Porque digo, entiendo, no dudo que ahorita haya quien pues sufra todos esos maltratos y que arriesgue inclusive su vida, ¿no? Para llevar el evangelio, y eso pasa en otros países, los misioneros que se van y están en otros países, pues inclusive hasta escondidas, compartiendo el evangelio, ¿no? Pero Sí. ellos, bueno, pues son como misioneros, o por lo menos así los percibimos. No sé si ellos se les pueda llamar apóstoles, o hoy en día no existe como tal esa figura. Mira, yo creo que sí hay que hacer una distinción clara, porque a estos 12 apóstoles sobre los cuales Pablo menciona que se fundamentó la iglesia, o más bien ellos, el fundamento es Cristo, pero después dice la predicación de los apóstoles. Yo creo que, bueno, más bien no creo, sino es claro que esos 12 apóstoles tienen características muy particulares que ninguna otra persona
pudo tener. Por ejemplo, fueron testigos presenciales contemporáneos del Señor Jesucristo. Ellos estuvieron en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Y después Pablo dice, como un abortivo, después el Señor Jesucristo se le apareció también. Y eso los hace distintos, eso los hace en un grupo separado y único. Y sí, la palabra apóstol significa enviados. Y hoy en día, sí tienes toda la razón, hay muchas personas que sufren por la predicación del evangelio y pueden ser enviados por una iglesia como misioneros, o una persona que es enviada ¿cómo se llama? Se le apoya para que vaya a algún país en particular, o a una región o pueblo o aldea para predicar el evangelio. Y sí, es un enviado por la iglesia, pero yo entiendo claramente también que personas con ese perfil, que verdaderamente encajan con el perfil que Pablo está describiendo aquí, están dispuestos a sufrir, a padecer, y realmente tristemente pasan hambre, y a lo mejor la iglesia no les apoya lo suficiente para que continúen con su ministerio. Ese perfil que encaja con lo que Pablo está diciendo aquí es muy diferente a otros. Yo creo que ustedes pueden distinguirlo muy bien, a otros que se autodenominan apóstoles, pero buscando un escalón superior, ser superior a todos y vivir de una manera cómoda, como el ungido, la persona por la cual Dios habla, etcétera, ¿no? Ese perfil, y podría decirles quizá algunos nombres que algunos pueden identificar, pues, pero ese perfil no encaja con lo que Pablo está describiendo aquí, con una persona servidor de Cristo, administrador, con buena conciencia y que está dispuesto a sufrir, ¿no? Entonces yo creo que sí deberíamos de hacer esa distinción, Juanjo, los 12 apóstoles como una figura única, personas que una vez muerto el último apóstol, ya no hay más como ellos. Y los actuales, que pueden ser enviados por las iglesias como misioneros o predicadores, podemos llamarles de otra manera, pero yo sí haría alguna distinción. Tendríamos que hacer una distinción entre aquellos y los misioneros de ahora, ¿no? Sí, bien, sí lo entiendo, Rafa, gracias. Sí, gracias a ti, Juanjo. ¿Alguien más? Rafa, por ejemplo, sí entiendo que para mí siempre ha sido un apóstol, pues efectivamente, solamente los que estuvieron con Jesús. Pero aquí, por ejemplo, dice en el diccionario, un apóstol es un propagador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. El término apóstol proviene del griego, que significa enviado. Entonces, pues ahí sí me confundo un poquito. Definitivamente a una persona común y corriente no se le puede llamar apóstol. Solamente pues mensajero o como... Mira, el asunto quizá tanto no es el nombre, quiero decir, apóstol significa enviado. Entonces, si de pronto una iglesia misionera o una organización que envía misioneros les llama apóstol a la persona que envía o al matrimonio que envía, en el sentido estricto de la definición de la palabra, del significado de la palabra, es un enviado. Y podríamos llamarle enviado o apóstol si quieren, pero sí tenemos que hacer una distinción muy clara respecto a los anteriores, los 12, con las características que ya mencioné, que son únicas y nadie más tuvo, con los que ahora pueden salir a hacer misiones, ¿verdad? Que sí son enviados por la iglesia, son apóstoles por la definición de la palabra,
pero no buscan la fama, no buscan el dinero, no buscan el envanecimiento personal en ese sentido, ¿no? Pero sí hay una distinción que debemos hacer claramente. ¿Alguien más? ¿Víctor? Rafa, Sí. sí. Mira, yo creo que sí, definitivamente es claro cuando uno como que aterrizas, ¿no? Los conceptos. Finalmente, por definición y por raíces grecolatinas o lo que sea, sí, apóstol es un enviado. Pero lo que tú comentas creo que sí es importante, ¿cómo se dice? Puntualizar de la manera que lo estás haciendo. Una cosa son los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesucristo, que ellos fueron escogidos por Jesús, que fueron preparados por Él y que Dios mismo tenía un propósito con ellos y que en su momento fueron enviados, o sea, fueron los apóstoles de Jesucristo. También hay que diferenciar en lo que son discípulos, porque discípulos, pues tuvo sus 12 apóstoles Jesucristo, pero tuvo cientos de discípulos, ¿no? Que las personas que aprenden de él, que son, él era el maestro y todo aquel que aprende de alguien, pues es un discípulo de esa persona. Pero sí, como bien dices, el problema es que en muchas denominaciones, por decirle así, las personas se autodenominan con un nombre que lo exaltan ese nombre, que finalmente, pues un apóstol, pues así de sencillo, es un enviado, pero ellos exaltan ese nombre para un tema de soberbia, un tema de enriquecimiento, de ilícito y de un montón de cosas que la misma escritura menciona. Entonces, ahí está la gran problemática, ¿no? El darle a un título una importancia diferente a lo que se supone que en la escritura está mencionando. Por supuesto que los 12 apóstoles, digo, con todo respeto me quito el sombrero yo con ellos, así como con los misioneros, que los misioneros pues, son apóstoles al ser enviados. Y bueno, la misma Biblia en Mateo 28 habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí, como tú bien dices, el problema es esas personas que le dan esa importancia además y se la atribuyen a sí mismos. ¿Verdad? No estés de acuerdo conmigo. Sí, claramente es el perfil al que me refiero, pues cuando Pablo menciona que ellos han sido enviados, Pablo fue enviado también no solo para la iglesia, sino el Espíritu Santo lo escogió para ir y él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Están en otro, o sea, no digo en otro nivel, pero es un grupo selecto, es un grupo particular que tiene su misión y terminó su misión, pues, es decir, acá en Efesios 2 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La predicación de ese grupo de apóstoles en el libro de Hechos, los 11 y luego Pablo, es única. Nadie puede repetirlo, es un fundamento puesto, es encima del fundamento de Jesucristo. Ellos edificaron la predicación del evangelio, la extensión del evangelio, y hoy en día es otra cosa, ¿sí? Nadie puede estar en la misma mesa, por decir, o en el mismo grupo, o hacerse como parte de los apóstoles, ¿no? Realmente ese título, incluso en la iglesia, el día de hoy, hemos estudiado el tema del liderazgo múltiple, ¿sí? Y a los líderes en las iglesias, a los varones que van al frente, que cuidan a la iglesia, el título, lo que se les denomina son pastores, son maestros, son ancianos que cuidan. No hay apóstoles, ¿sí? No hay apóstoles para cuidar y para guiar a la iglesia, ¿sí? Esa es una diferencia muy importante también. Bueno, si quieren continuamos entonces, si no hay algún otro comentario o preguntas.
Y vean lo que sigue, es relevante porque continúa con este tema. Dice el versículo 15 al 21, dice 1 Corintios 4 del 15 al 21. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Y ahorita podríamos revisar, Lupita, ahí en el griego, si alguien lo tiene, si no ahorita lo buscamos. Sí, Cuando está. Pablo dice, por esto mismo os he enviado, ¿cuál es esa palabra en el griego? A Timoteo. ¿Sí? Pablo dice, yo les envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y vean esto, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí hay varias cosas, pero se va encaminando justamente a pedirle a los creyentes en Corinto que lo imiten, que lleguen a ser imitadores. Ahorita podemos ir a esa palabra también, que es la palabra mimetes, de mimetismo, de hacer lo mismo, ¿verdad? Y entonces pone el ejemplo de Timoteo. Ahorita también podemos irnos a ver otro texto respecto a Timoteo. Y el tercer punto, o sea, dice, imítenme, y luego pone el ejemplo de Timoteo, y luego el contraste, y dice, más algunos están envanecidos. Esa palabra envanecidos, literalmente han sido inflados, están inflados y vacíos por dentro. Es una persona que se ha inflado en orgullo a sí misma y está hinchado. ¿Sí? ¿Alguien pudo ver la palabra enviado a Timoteo? Sí, mira, viene de epemsa. La palabra epemsa, enviar un mensaje, los significados enviar, comisionar, disputar, asignar, y del griego enviar un mensaje, hacer un experimente, dice aquí, comenzar a cosechar. Esto es de logos. No sé si sea el mismo verbo, el de epemsa, del que sea para los apóstoles. Tal vez no, si quieres también lo revisamos como tarea, pero entonces parece ser otra palabra, no le está llamando, no está usando la palabra apóstol como enviar, pero sería interesante revisarlo, parece que no es la misma. Yo tengo Pero, otro significado, dice apestalmena, pero lo busco y no nada más habla, por ejemplo, del contexto, por ejemplo, que es apestar, que significa remosto, pero no en sí, no hay más. parecería que sí es la misma. En Apocalipsis 5:6 también creo que se refiere a esa palabra. Miren, aquí está justamente el tema que Pablo menciona a los apóstoles con este perfil, pero luego usa la palabra, les envía, les he enviado a Timoteo. Bien pudiera Timoteo encajar en
en el concepto o en la definición de un apóstol, ¿verdad? Como enviado, como un misionero, como una persona que se le da un encargo para ir a otro lugar. Pero Timoteo en ningún momento, ni él se asume como del grupo de apóstoles originales, ¿verdad? Y nunca vemos a Timoteo tratando de elevarse o de inflarse a sí mismo como el apóstol de Pablo o saberse o contarse entre el grupo de apóstoles, ¿verdad? Y cuando Pablo escribe sus cartas o algunas de las cartas dice apóstol de Jesucristo, hablando acerca de la autoridad y de que Jesucristo le ha enviado con autoridad para escribir lo que ha escrito. Y sería muy incorrecto que Timoteo escribiese una carta y dijera, pues Timoteo, apóstol de Jesucristo, porque él no es parte de ese grupo que era bien entendido de los apóstoles, aunque, repito, Timoteo fue enviado por Pablo para edificar a la iglesia de Corinto. Entonces, creo que es una distinción que tenemos que tener bien clara, ¿verdad? Y entonces contrasta a Timoteo con algunas personas que no da su nombre, que estaban en Corinto, que están envanecidos, que están inflados y que al parecer se han inflado a sí mismos y su característica es mucho hablar, mucha palabra, mucha palabrería, mucho bla, 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 quizá con elocuencia o con saben envolver con sus palabras o saben llamar la atención con palabras, pero Pablo de alguna manera les reta y les dice, más pronto voy a ustedes y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y al parecer esa situación de que algunos de los líderes o de los creyentes que estaban tal vez a cargo de la iglesia o eran más relevantes en medio de la iglesia, se habían inflado a sí mismos y esa era la causa o una de las causas del problema que estaban padeciendo los corintios, los celos, la contienda, los pleitos, las divisiones. No estaban edificando a la iglesia buscando la unidad, ¿verdad? No estaban edificando la iglesia enseñando fielmente y buscando la unidad, sino ese envanecimiento estaba provocando la división y eventualmente la iglesia podía ser dañada y desaparecer incluso. Y el capítulo 5, Pablo repite, ustedes tienen un problema de inmoralidad delante de ustedes y están envanecidos y no hacen lo que tienen que hacer, ¿sí? No son fieles administradores de la verdad. ¿Aquí tienen alguna pregunta, alguna observación? Miren, cuando Pablo dice en el 4:16, por tanto os ruego que me imitéis, está hablando del discipulado, ¿sí? A ser discípulos, justamente para que una persona aprenda, escuche, aprenda, y eso mismo que aprendió el discípulo lo pueda enseñar a otros. Y hemos visto en Timoteo las 4 generaciones de discipulado, que Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a otros hombres fieles, idóneos, para que ellos enseñen a otros. Y Pablo está plasmando ahí 4 generaciones de discipulado. Pablo enseña a Timoteo, Timoteo enseña a hombres fieles que sean idóneos y que esos hombres idóneos enseñen a otros,
¿verdad? Y Pablo murió, pero el evangelio sigue siendo predicado fielmente por estas personas que aprenden y enseñan después a otros. Es una línea clara de discipulado, ¿verdad? De quién has aprendido. Y se refiere luego a Timoteo en el 4:17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, ¿verdad? Esto es bien interesante este versículo porque Pablo solamente tiene un mensaje, tiene una forma de trabajar, tiene un solo ministerio y hace lo mismo en todos lados. Y Pablo lo que está haciendo en Corinto es lo que haría en cualquier otro lugar, exponiendo la palabra de Dios, hablando acerca del liderazgo, acerca de la verdad, las verdades que le han sido encomendadas. Y luego hay otro versículo muy interesante que si alguien lo quiere leer en Filipenses, Filipenses 2, del 19 al 24. Alguien lea Filipenses 2, del 19 al 24. Si quieres, yo lo leo. Adelante, Lupita. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Gracias, Lupita. Esto Pablo se lo escribe a los filipenses ahora. Entonces entendemos que Timoteo era un enviado, Pablo tenía toda la confianza en Timoteo y Timoteo tenía una buena reputación y alta calificación en el cual Pablo podía confiar que así como Timoteo va, es como si Pablo estuviera presente porque sabe que Timoteo va a enseñar, a exhortar, ¿verdad? Se va a conducir como Pablo se conduciría. Y dice, aparte de eso, se refiere a Timoteo como a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso está muy padre, es bien interesante, muy bueno porque todos quisiéramos un colaborador como Timoteo, de alguna forma, incluso en el trabajo, en los deportes, en la iglesia, un colaborador como Timoteo es muy, muy importante, pues, ¿verdad? Es un ejemplo claro de un buen discípulo de Jesucristo y una buena función, una buena entrenamiento de parte de Pablo de cuidarlo, de animarlo como hijo, de alentarlo y después saber que ese buen discípulo va a continuar con la línea de predicación y de conducta como si Pablo mismo lo hiciera, ¿sí? Y esa es la función de la iglesia. En Timoteo justamente leemos que la iglesia es baluarte de la verdad, ¿sí? Es columna y baluarte de la verdad. Por eso, el interés de Pablo de que la iglesia en Corinto esté unida, porque ellos van a ser baluarte de la verdad, ellos van a exponer la verdad delante de la comunidad. Y al estar dividida la iglesia de Corinto, entonces hay envanecimiento,
pleitos y la verdad de la palabra no va a hacer ningún impacto en la comunidad. ¿Algún comentario respecto a Timoteo? ¿Qué piensan? ¿Alguna observación de esto? ¿Comentarios, preguntas? Nada. Bueno, entonces les decía que Pablo expone el perfil de lo que padecen los apóstoles en este ministerio. Ruega a los creyentes para que lleguen a ser imitadores de él. En cuanto a motivación, amor por los creyentes, amor por la iglesia, limpia conciencia, fieles administradores de la verdad, y pone como ejemplo a Timoteo, ¿verdad? Un buen discípulo. Yo creo que pudiéramos ocuparnos o como creyentes tener algo en el corazón respecto a la misión que pudiéramos tener de tener un discípulo, al menos un discípulo que haga lo que yo hago en medio de la iglesia, que predique lo que yo predico, a quien le podamos encargar la función, porque eventualmente todos envejecemos y nos vamos, y es muy clara esta línea de generacional, digamos, de personas con el mismo ánimo y con la misma misión. Y aquí pone el ejemplo de Timoteo y lo contrasta entonces a Timoteo con su buena actitud y disposición en el corazón y conocimiento de la verdad, lo contrasta contra las personas que están envanecidas y hablan mucho, pero están vacías en Corinto, ¿sí? Y Pablo les reta y les dice, voy a ir, si Dios me permite, y vamos a ver si ustedes que están envanecidos muestran solamente palabras o también poder, ¿verdad? Dice, mas iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, esta es otra de las características de los autodenominados quizá apóstoles o personas que se inflan en medio de las iglesias para buscar poder o buscar control sobre los creyentes. Se inflan a sí mismos, pero realmente eso causa justamente las divisiones y no están siendo servidores de Cristo. Bueno, yo creo que aquí podemos detenernos antes de entrar en el capítulo 5 la siguiente semana. Muy claro este problema, segundo problema que están enfrentando en medio de una situación de inmoralidad y que por estar envanecidos no están haciendo nada al respecto que edifique y que cuide a la iglesia. Muy bien. Si no hay preguntas o comentarios, ¿quién quiere terminar con una oración o alguien que nos quiera guiar?